Antes de que el tiempo pudiera medirse, antes de que el sonido existiera, antes del primer latido del universo, yo ya era. No había galaxias, ni luz, ni sombra. No había cielo ni tierra. Solo el Padre, el Espíritu y yo, en perfecta comunión. Eternidad absoluta. Un presente sin principio ni fin, donde no había cambio, ni espera, ni necesidad. Solo plenitud. Muchos piensan en la eternidad como una línea infinita que se extiende hacia el pasado y el futuro. Pero eso es pensar como criaturas del tiempo. Yo no existo en una línea. Yo soy, sin ayer, sin mañana, siempre presente, en esa plenitud sin forma. El Padre me contemplaba y yo al Padre. Nuestro amor era un río eterno, fluyendo sin interrupción, sin principio. El Espíritu Santo danzaba entre nosotros, como un fuego que no consume, como un viento que no cesa. No había falta de nada, no había soledad, no había carencia. ¿Sabes por qué eso importa? Porque cuando el hombre pregunta, ¿de dónde vino Dios?, está usando una lógica creada, una lógica que necesita comienzos. Pero yo no vine de ningún lugar, porque no hay lugar donde yo no sea. Yo estaba allí antes de que el lugar mismo existiera. Y aún así, en ese estado de absoluta perfección, decidimos crear. No por necesidad, no por aburrimiento. ¿Cómo puede aburrirse a alguien que lo llena todo? Creamos porque el amor que no se derrama, no se conoce. Porque la gloria que no se comparte, no brilla. Porque la perfección, cuando es plena, se expresa. Fue entonces que pronuncié las primeras palabras, sea la luz. Y la oscuridad tembló, no porque se resistiera, sino porque nunca antes había sido llamada por nombre. Y así comenzó el tiempo. Y con el tiempo, comenzó la historia. Una historia que ya conocíamos desde antes. Porque el plan no surgió cuando todo se rompió. El plan ya estaba. Desde ese primer instante, yo era el Cordero, ya ofrecido, ya preparado, ya destinado. Porque aún antes de que el mal se insinuara en la creación, yo sabía que un día tendría que entrar en ella, pero no como creador, sino como redentor. Y así, desde esa eternidad sin sombras, abrimos el telón de la existencia. El universo iba a nacer. Los ángeles serían llamados, y uno de ellos se destacaría con una luz que, con el tiempo, se volvería oscuridad. En medio de las innumerables huestes celestiales que surgían a nuestra voz, uno fue adornado con un brillo especial. Su nombre era Lucifer, portador de luz. Su esencia destellaba con fuego puro. Lo creamos lleno de sabiduría, perfecto en hermosura, adornado con piedras preciosas, reflejando como espejo la gloria que procedía de nosotros. Era un querubín protector. Caminaba entre las piedras de fuego. Conocía las profundidades del cielo que ningún otro ángel había tocado. Le dimos música, le dimos arte, le dimos autoridad. No era un simple siervo, era una obra maestra del cielo. Y lo amamos. Muchos imaginan que la oscuridad nació con él. Pero no, Lucifer fue creado bueno, sin mancha, lleno de propósito. En su interior había un eco de belleza que inspiraba a otros ángeles. Y cada uno de ellos se postraba al oírlo cantar. El cielo era armonía, hasta que la armonía se quebró. Fue en el silencio donde surgió la primera grieta. Algo que ni siquiera las estrellas habían conocido, una idea que no provenía de nosotros. Y si no adoro más, sino que me adoran a mí. No lo dijo en voz alta, pero en el cielo, incluso los pensamientos resuenan. Y yo lo escuché. Vi cómo el brillo comenzó a distorsionarse, cómo su belleza, en lugar de reflejar, empezó a absorber. Lo que antes era un espejo, se volvió un pozo sin fondo. No fue repentino, fue progresivo. Cada vez que lo observaba, su mirada ya no buscaba reflejar la gloria, sino retenerla. Y aún así, le di tiempo, no porque ignorara su caída, sino porque el amor da espacio, porque incluso los ángeles deben tener libre albedrío para amar o para rechazar. Y Lucifer eligió rechazar, no por ignorancia, no por debilidad, sino por orgullo. Él quería el trono, no el suyo, el mío. Y así, el portador de luz dio lugar al príncipe de las tinieblas. La belleza se volvió corrupción, la música, ruido. El querubín se convirtió en acusador. Aún recuerdo el momento exacto en que todo el cielo se estremeció. Lucifer ya no era. Satanás había nacido. Y aunque el cielo se sacudió, el plan permanecía intacto. Fue la primera guerra, no entre naciones, sino entre eternidades. Lucifer no cayó solo. Convenció a un tercio de las estrellas. Ángeles que yo mismo formé, que adoraron ante el trono, que presenciaron el esplendor, fueron seducidos por una mentira. Pueden ser como Dios. ¿Te das cuenta? La misma mentira que siglos después él usaría en el Edén, ya la había practicado en el cielo.
se alzaron contra el orden, contra el amor, contra mí, no por ignorancia, sino por ambición. Lo que creé para adorar, se armó para desafiar. Miguel se levantó, no por deseo de combate, sino por obediencia. El cielo que antes solo conocía cánticos, ahora temblaba con el estruendo de espadas de luz. Yo no necesitaba intervenir. El juicio ya estaba escrito. Y entonces sucedió. Como relámpago, lo vi caer. No como un exilio, como una sentencia. Su trono fue derribado, su luz extinguida, su nombre borrado del libro de los santos. El cielo guardó silencio. Un silencio que no era miedo, sino justicia. Lucifer, el exaltado, fue arrojado. Satanás, el enemigo, fue confinado. Y el universo nunca volvió a ser el mismo. ¿Pero acaso ese error detuvo el plan? No, yo ya era cordero. Ya sabía que algún día yo mismo lo confrontaría cara a cara. No en el cielo, sino en la tierra. Nada me sorprendió. Ni su caída, ni su rebelión, ni sus mentiras. Todo ya estaba bajo la mirada del Eterno. Desde antes de todo eso, el plan ya existía. Yo sabía que un día el hombre sería creado, que sería tentado, que caería. Sabía que el mismo enemigo que había querido mi trono, intentaría arrancarles la imagen de mi Padre en ellos. Sabía que, para salvarlos, tendría que dejar la gloria y descender. Pero aún así, creamos al hombre, porque el amor que no arriesga, no ama. Y nosotros, amamos. El universo no es un accidente, es un escenario. Cada galaxia, cada partícula, cada átomo, están posicionados para mostrar la historia más grande jamás contada, la redención. La rebelión de Satanás no fue una interrupción, fue un contraste. Su caída serviría como telón de fondo para mi misericordia, lo que él usó para destruir. Yo lo usaría para restaurar. No descendí del trono cuando cayó el ángel, no porque fuera indiferente, sino porque la cruz aún no se había levantado. Y cuando el tiempo se cumpliera, entonces sí, yo bajaría, y bajé, el que vio nacer a Lucifer, el que presenció su caída, el que lo formó con sus propias manos, descendió al barro. Me hice carne, me vestí de debilidad, caminé entre los hombres. No vine como general, sino como siervo, no con espada, sino con compasión. Y allí estaba él, Satanás, el mismo, ya no en el cielo, sino en la sombra de cada tentación. Me esperó en el desierto, me observó en Getsemaní, me rodeó en la cruz, y creyó que ganaba, pero no sabía que la cruz no era derrota, era estrategia, que la sangre no era tragedia, era victoria. El que creó al portador de luz, lo venció con una corona de espinas. El que lo vio caer, lo aplastó con amor. Y ahora, el tiempo corre hacia el día final, donde yo, el Alfa y la Omega, cerraré lo que abrí, donde el acusador será silenciado para siempre, y cada lengua confesará que yo soy el Señor. Porque cuando Dios creó a Satanás, yo ya estaba, y cuando él caiga por última vez, también estaré. El principio y el fin, soy yo.